Busque por favor Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. ¿Lo tienen ya? Amén. Te doy lectura en el nombre del Señor. Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de él, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes que ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a él. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaré en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al jebuseo, al gergeseo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Padre celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, nosotros estamos convencidos de que tu palabra es siempre fiel, siempre eficaz, siempre viva y saludable para nuestras vidas. Por eso, Señor, te pedimos esta mañana que nos ayudes, que ayudes a la iglesia, a la comunidad, a los niños presentes, Señor, a los hermanos, que nos ayudes, Señor, a ser receptivos, a ser dóciles, Señor, a tu palabra. Y también, Señor, te pido humildemente que me auxilies por medio de tu Espíritu Santo para poder explicar esta palabra a tu iglesia, para poder, Señor, bendecir, edificar a tu iglesia por medio de esta palabra. Bendícenos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que si hay algo difícil en la vida, es tener que migrar. Yo no lo he vivido personalmente, pero siempre trato de pensar, de reflexionar sobre lo que significa tener que emigrar.
Primero que nada, tener que dejar sus raíces. Esa cosa es potente, fuerte. La familia es el nido, hermano, esa cosa de que uno, no importa que no tenga grandes bienes, pero se siente tan cómodo uno cuando está ahí en medio de lo que siempre ha tenido. El lenguaje, hermano, las comunicaciones, las relaciones, las incomprensiones, las incomodidades, hermano, de alguien que migra. Sobre todo de alguien que migra y que su migración se convierte en un pasar, en un caminar, en un tener que ir de un lugar a otro constantemente. Veía hace unos días un reportaje de lo que está ocurriendo con la migración en América del Sur y los lugares, hermano, por donde estos guías, vamos a llamarlos así, estos guías que cruzan, hermanos, a la gente en esta migración, pasan por lugares, hermanos, tan desafiantes, donde hay animales salvajes, donde hay peligros de morir, de morir o ahogado, o comido por una fiera, o mordido por una serpiente. O sea, son situaciones complejas. Seguramente mostraban ahí las imágenes de gente que migra con niños pequeños, que se cansan de caminar, que desean tener sus cosas y no las van a recibir con mediana alimentación. La migración definitivamente es dolorosa. Es dolorosa. Imagínense ahora a Israel, que ha estado 40 años migrando, sin poder establecerse, sin poder sentir la seguridad de, bueno, ya aquí, definitivamente aquí vamos a hacer, no importa que sea una ruta, hermano. Yo no sé si sabe lo que es una ruta. No, mi hermano extranjero no sabe lo que es una ruta. Una choza, un techo de paja, de cartón, con un par de palos, hermano. Una cosa que no es ni bonita ni cómoda. Pero escucha, que es lindo cuando uno dice: esto es mío, aquí me quedo. Pero imagínense 40 años con esa sensación de no tengo seguridad. Estoy aquí, pero esto no es mío. Esta no es mi tierra, no es mi casa, no es mi familia, no es mi lenguaje, no son mi gente. 40 años Israel había migrado por el desierto. Ahora, por fin, hermanos, por fin se acaba la migración. El pueblo de Israel está a las puertas de la bendición. Está a un paso de decir que ahora en adelante esto es mío. Aquí me quedo, aquí me establezco, aquí hago mi vida. A un paso, hermano, pero un paso difícil. Israel se encuentra en la frontera de Canaán y está separado por el río Jordán. Un río que en primavera, hermanos, que es el tiempo en que llegó el pueblo de Israel a la frontera de Canaán, han comenzado a ocurrir los deshielos de las montañas de Galaad. La nieve se comienza a derretir y el río comienza a desbordarse por todos lados. Hay lugares, hermanos, en que el Jordán tiene 25 y hasta 30 metros de alto las murallas del río por donde pasa en el fondo del río. Entonces, cuando ocurren los deshielos, comienza a desprenderse, porque no es piedra, es arena solamente. Entonces, con la humedad se desprende y cae tierra. Eso hace que el río aumente, que incluso genere catástrofe. El tiempo de primavera es tremendamente difícil pasar por el Jordán, es casi imposible. En tiempos de Israel era imposible.
había que esperar otra temporada del año. Y ahora Israel está a las puertas de la bendición, pero en un momento difícil. El río desbordado. A un paso, hermano, a un paso de sentirse bendecido para siempre. Pero un paso difícil. Entonces, lo que ocurre en este evento es que Dios se comunica con su líder, que por lo demás es nuevo. Porque durante 40 años Israel había sido guiado por Moisés. Ahora el líder es Josué. Y imagínense un pueblo que está a punto de entrar, hermano, a la tierra prometida, a la bendición, pero que queda con esa sensación de, oye, y este caballero sabrá guiar. Porque el otro viejito, hermano, era tremendo el Moisés. Oiga, golpeaba rocas, salía agua, pedía pan, caían codornices. Pero este cabrón chico que nos pusieron ahora, hermano, el tal Josué, nadie lo conoce mucho, capaz que no le resulte. ¿Qué vamos a hacer? Peor aún. Y si cruzamos, y si este tal Josué realmente es un hombre al cual Dios quiere usar, pero al otro lado hay enemigos. Canaán no era una tierra desolada, hermano. Canaán estaba llena de pueblos feroces. Canaán había sido un territorio en ese tiempo, hermano, un territorio en que pequeñas tribus, jebuseos, heteos, cananitas, hititas, se peleaban entre ellos toda su existencia, se peleaban, se trataban de exterminar unos a otros. Era una tierra difícil. Un líder nuevo, un río que los separa de la bendición y un montón de gente que los amenazaba al otro lado. Un panorama difícil. Pero estamos a un paso de la bendición. Entonces, el Señor le dice a Josué, mira, hay algunas cositas que tienen que entender para ser bendecidos. Hay algunas cosas que tienen que ustedes como pueblo, ustedes como comunidad, ustedes como colectividad tienen que aprender. Bueno, hay una cuestión doctrinal, ideológica, que lamentablemente nuestras iglesias no les ha costado entender, y es justamente el sentido de colectividad. Hermano, Dios no trata con la iglesia solamente con cada individuo. Es verdad que Dios tiene una relación con cada uno de nosotros. Es verdad que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Es verdad que Dios tiene comunión con cada uno de nosotros. Pero también es importante entender que Dios tiene una relación con la colectividad de la iglesia. Y este pasaje, lo primero que nos enseña es eso, el sentido de colectividad. Todo el pueblo de Israel tenía que estar alineado en la dirección de lo que Dios esperaba de ellos. Las iglesias, hermanos, también, para convertirse en iglesias bendecidas y que bendigan a otros, también necesitan tener esta responsabilidad, este sentido de colectividad. Entonces, esta mañana a mí me gustaría destacar solo 3 cosas de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, el pueblo debía aprender a reconocer la nueva forma en que sería guiado.
No se trataba del líder, no se trataba de la persona que estaba enfrente de ellos. Había algo más importante que el pueblo tenía que entender. Israel durante 40 años había vagado por el desierto. Y no sé si usted sabe cómo Dios lo había guiado. Pero el texto bíblico dice que de día Dios había puesto una nube gigante que de día les hacía sombra y los guiaba. Donde iba la nube, allá iba el pueblo por debajo de la nube. Para evitar el sol, hermano, y de alguna manera Dios los guiaba. Y dice que de noche había una columna de fuego que iba delante del pueblo como un torbellino de fuego, y entonces en la oscuridad del desierto el pueblo sabía por dónde tenía que ir. Pero ninguna de esas dos cosas nunca significaron la presencia de Dios. Solo eran una muestra de elementos naturales que Dios había tomado. Dios hasta ese momento aún no se hacía cargo personalmente de que su presencia estuviera en medio del pueblo. Ahora están a punto de pasar a la bendición. Y entonces Dios le dice a Josué: enséñale a mi pueblo que ahora será mi presencia. Porque el arca del pacto, que durante la migración había estado guardada en el tabernáculo, porque el arca del pacto representaba, hermano, la presencia de Dios. El arca era una caja. Lo he explicado en otros sermones. El arca del pacto era una caja de 80 centímetros de largo, de 50 centímetros de ancho, de unos 70 centímetros de alto. Sobre ella había 2 querubines, 2 ángeles tallados en oro, qué sé yo, ¿cierto? Y dentro del arca había un trozo de maná que se había conservado milagrosamente. Estaba la vara de Aarón, que representaba la autoridad de Dios, y un pedazo de las piedras de la ley que Moisés había roto, que significaban el pacto de Dios con su pueblo. Toda esa cajita enchapada en oro representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, por primera vez, le dice Dios a este pastor de Israel: saca el arca, ponla delante de Israel, y donde el arca vaya, allá irá Israel, porque esta es representación de mi presencia delante del pueblo. Lo primero que necesitamos aprender, hermanos, en esta colectividad de cristianos, es que lo más importante en nuestra vida, lo más importante en nuestro culto, lo más importante en nuestra vida de comunidad es mantener viva la presencia del Dios Todopoderoso. Hermano amado en el Señor, aquí no venimos a ninguna otra cosa sino a exaltar, honrar y dar gloria a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y necesitamos, hermano, necesitamos tomar conciencia. Necesitamos, hermano, internalizar en nosotros esto. Hermano, cuando la iglesia se reúne y lo invocamos, es Él quien toma presencia en este lugar. Porque hay una gran diferencia en que cada creyente tenga a Dios en su vida. Que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, eso es verdad. Pero es distinto, hermanos, cuando la iglesia se reúne. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, también entonces la presencia de Dios se instala en medio de su pueblo. Eso es importante entenderlo, hermano. Cuando nosotros estamos aquí adorándole, alabándole, estamos delante de su presencia. ¿Cuántos creen eso? Moisés quita las sandalias de los pies, porque la verdad en que estás es santo. Debemos tener esa actitud, hermanos, de comprender que al estar aquí estamos delante
de la presencia del Dios Todopoderoso. Israel necesitaba aprender que ahora ya no sería guiado por una nube, por una columna de fuego. Ahora Israel sería guiado por el mismo Dios Todopoderoso. Yo anhelo, hermanos, que nosotros como iglesia seamos guiados por la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lo segundo que me gustaría destacar, hermanos, de este pasaje es el llamado, la exigencia que le hace el Señor a su pueblo. Santifíquense. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Lo segundo que una colectividad de creyentes debe aprender, hermanos, es que tenemos que vivir vidas santas. Tenemos que trabajar en nuestra santificación, en nuestra consagración. Hermanos, para que una iglesia pueda pisar la bendición, para que una iglesia pueda vivir en bendición, para que una iglesia pueda disfrutar de la grandeza del poder de Dios, para que una iglesia pueda ver milagros, pueda verse bendecida, necesitamos consagrar nuestra vida, entregar nuestra vida al Señor, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de conducirnos. Hermanos, tratar de consagrar nuestra vida al Señor en santidad. Cuando una iglesia en colectividad, no en lo particular, cuando una iglesia toda empieza a tomar conciencia de consagrar su vida, entonces, hermanos, podemos comenzar a ver maravillas, milagros, sanidad, provisión. Este testimonio precioso de nuestra hermana no es el único que hay en la comunidad Casa de Gracia. Probablemente podríamos dar muchos testimonios, hermanos, de cómo Dios ha estado obrando en medio de nosotros. Y en la medida que nosotros sigamos consagrando nuestra vida, entregando nuestra vida al Señor, buscando al Señor, rindiéndole, hermanos, nuestra existencia a Él, el Señor va a seguir obrando poderosamente. El domingo pasado en el culto de Santa Cena, hermanos, ocurrió un milagro. Había una hermana que estaba muy afligida, tenía una deuda, no tenía cómo pagarla. Y entonces cuando tomó el pan y el vino le dijo: Señor, por favor, yo no sé qué voy a hacer ahora, a final de mes, si tú no me ayudas. Con esta cantidad de dinero, una cantidad determinada de dinero. El día lunes llegó a su trabajo y su jefe la llamó a la oficina y le dijo: ¿sabes qué? Tú has tenido un buen comportamiento, un buen rendimiento, así que te vamos a subir el sueldo. Y le subieron el sueldo. Exactamente, escucha bien, exactamente era la cantidad que ella necesitaba para a fin de mes poder pagar lo que le dio. Es que Dios puede hacerlo, hermano. Es que Dios quiere hacerlo. Santificados. Josué, dile al pueblo que se santifique. Josué, dile al pueblo que haga un esfuerzo. Dile al pueblo que haga un poco de sacrificio, que gaste un tiempito más en oración. Que no se levante a las 8 para las 8:30 correr a calzar la calle y entrar a la pega. Que se levante a las 6:30 para que tenga un tiempo de oración. Santificados. Sí, hermano. Es que las cosas de la iglesia no resultan por nuestras habilidades. Porque estos milagros que están ocurriendo aquí no se los podemos atribuir ni al pastor Pablo que predicó el culto de Santa Cena, ni a nuestro hermano Sebastián, ni a la pastora Rosa, ni a mí, ni a nadie. Esto se lo tenemos que dar gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Es Él el que obra. Imagínense qué puede pasar si todos nosotros comenzamos a
a dar más tiempo de oración, a tener más tiempo en la presencia de Dios, a consagrar más nuestra vida al Señor. Imagínense lo que puede pasar en este lugar. O su presencia aquí y con un pueblo santificado. Ni le explico lo que Dios puede hacer. Capaz que hasta Maduro salga del poder. Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso. Aleluya. Lo tercero que quisiera destacar esta mañana de este pasaje es que el pueblo de Israel debía aprender, saber que a partir de ese momento después de comprender lo que es la dirección de Dios, la presencia de Dios y la vida de santidad, comenzaría a vivir una vida de milagros. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros aquí no necesitamos un milagrito? Una manito del Señor. ¿Cuántas veces no hemos venido a su presencia para decirle, Señor, una ayuda a mí? Señor, si yo no quiero riqueza, Señor, una empujadita por lo menos. Porque a veces se pone difícil la cosa, la vida se pone complicada, situaciones que se nos presentan. Necesitamos el favor del Señor. Israel estaba frente a un río que se desbordaba, hermano, no había cómo pasarlo. Al otro lado, enemigos, dificultades, hermano. Pero si Dios está con nosotros, y si nosotros estamos a cuenta con el Señor, ¿acaso Él no puede hacer un milagro? Josué, dile a los sacerdotes que tomen el arca y que entren al río. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, hermano! Nosotros nos podemos comprometer con el Señor, pero primero queremos ver que el Señor haga algo. Pero eso de comprometernos sin que Él haga nada es difícil. Imagínense esos pobres sacerdotes, hermano, con el arca en los ojos, metiendo las patitas al agua, entrando en el río y hoy irá a resultar. ¿No le ha pasado a usted? Voy a hacer este trámite y ojalá me vaya bien. Hermano amado en el Señor, cuando hay santificación, cuando somos guiados por la presencia de Dios, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Cuando dejamos de confiar y nos sometemos al Señor, nos rendimos al Señor, el Señor tiene cosas buenas para nosotros. El texto que hemos leído dice que entonces los sacerdotes comenzaron a entrar en el río y una vez que el agua comenzó a subir hasta sus rodillas, ¿cuántos han estado hasta la rodilla de problemas? Yo puedo decirle que he estado hasta el cuello. Gloria a Dios. Pero ahí ha estado la mano del Señor. Para abrirme una puerta y solucionar, y bendecirme y ayudarme en medio de la dificultad. Hermano, Dios tiene bendición para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nuestra vida. Sin lugar a duda. Pero necesitamos, hermano, entender, comprometernos con la obra del Señor, comprometernos en nuestra vida cristiana. Allí está el pueblo, obedeciendo. Porque había que ser obediente para poder tomar la bendición de Dios. No se acercará el pueblo hasta 1 kilómetro. 1 kilómetro, 1000 metros de distancia, una cuadra de distancia, ya a lo lejos el arca. El pueblo no se podía acercar porque esa era la presencia de Dios. El pueblo de lejos tenía que seguirle. Y una vez que los sacerdotes entraron en el río y el agua comenzó a subir, de pronto el agua se detuvo lejos, a muchos kilómetros de ellos, se detuvo de una forma milagrosa. Y el lugar del río quedó absolutamente seco. Y dice que los sacerdotes se quedaron en medio del río. Y ahí con el arca, la presencia de Dios, y el agua detenida lejos. Y entonces el pueblo comenzó a pasar por delante del arca de Jehová para cruzar al otro lado a la tierra prometida.
Para estar delante de la presencia de Dios, hermano, y poder recibir milagros, necesitamos en primer lugar, como iglesia, como pueblo, como comunidad, disciplinarnos. Aleluya. Lo segundo, valorar, hermanos, esta presencia de Dios. Fíjese que cuando el pueblo fue a cruzar el río tenían que estar a 1000 metros de distancia. Pero cuando el arca estaba en medio del río, hermano, y el agua estaba detenida, entonces todo el pueblo pudo pasar delante de la presencia de Dios. Hermanos, podemos estar en la presencia de Dios, pero cuando aprendemos a obedecer a la palabra del Señor, cuando rendimos nuestra vida a lo que Dios nos está pidiendo. Finalmente el relato nos cuenta que ya después de todo esto, el pueblo cruzó y comenzó a tener victorias, a derrotar pueblos y a tomar la tierra que Dios le había prometido. Yo me esfuerzo como pastor por tratar de conocer sus problemas, sus dificultades, para poder ayudar de alguna manera, sin querer intrusiar en su vida, por supuesto. Pero quiero decirle algo esta mañana: Dios conoce su intimidad. Dios sabe de esas cosas que yo no sé y no tengo por qué saber. Dios sabe lo que está en su corazón. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que usted desea. Dios sabe lo que a usted le hace falta. Y tiene poder suficiente para suplir. Él quiere suplir la necesidad. Él quiere suplir nuestras vidas. Quiero invitarle esta mañana a orar con fe. Allí sentaditos, incline su cabeza. Muéstrele su vida al Señor. Muéstrele su necesidad. Muéstrele al Señor lo que hace falta. Muéstrele al Señor esta mañana lo que realmente usted está necesitando. Aleluya. Señor, tú eres Dios de milagros. Señor,